Ya. Bueno, hoy continuamos con otro valioso estudio de la iglesia o las iglesias ahí en el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a ver a la iglesia que vivía en el pasado. Imagínense qué cosa, la iglesia que vivía en el pasado. Y vamos a hablar específicamente de la iglesia en Sardis, la iglesia que estaba en Sardis. Este estudio, hermanos, se basa en la quinta carta, la carta a la iglesia que estaba en la que una vez había sido la que fue la ilustre ciudad de Sardis. ¿Ve? Y se trata precisamente de una de las dos iglesias cuya distinción es que nada bueno se dice de ellas. Imagínense, dos iglesias que nada bueno se dice de ellas. Sardis estaba situada al sudoeste de Tiatira, más o menos a unos 50 kilómetros. Entonces, de esta iglesia no se dice nada bueno. Se trata, por lo menos en lo que a la totalidad de esta congregación concernía. La otra iglesia de la cual no se dice nada bueno es la iglesia de la Odisea. Sin embargo, para cuando se envió la carta, había unos pocos fieles que todavía estaban tratando de mantenerse puros. Y en esta lección nos vamos a concentrar en estas singulares personas. Vamos a leer en el capítulo 3, versos 1 hasta el 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primeramente, comencemos viendo a este orgulloso distrito. En esta clase, hermanos, vamos a ver aspectos generales de esta ciudad. Lo que vamos a ver dentro del texto que hemos leído será muy poco, pero yo les pido que le pongan cuidado, especial atención a estos aspectos generales de la ciudad, del entorno geográfico en donde se encontraba la ciudad de Sardis, porque cuando entremos al desglose del texto se va a ver las aplicaciones en relación a estos aspectos generales de la ciudad como de su contorno geográfico. Entonces, primero veamos el orgulloso distrito. Era un orgulloso distrito que se ve ahí en el versículo 1, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Este es el comienzo de la carta. Hemos observado que
hasta este momento de nuestro estudio de las 7 iglesias, las congregaciones solían ser afectadas ya sea en forma positiva o en forma negativa por las comunidades en las que se ubicaban. Esto es una realidad que a esta altura lo entendemos perfectamente. Se supone que es la iglesia la que debe de influenciar a la comunidad. Esa es una realidad. La palabra del Señor en el Sermón del Monte enseñó a los discípulos y a nosotros diciendo que nosotros somos la sal de la tierra, o sea, que nosotros somos los que damos sabor, pues, que nosotros también somos la luz para este mundo, que nosotros somos luz para este mundo. Se supone que nosotros somos sal y luz para este mundo. Se suponía que la iglesia en Sardis era sal y luz para el mundo. Lamentablemente estaba haciendo todo lo contrario. Desafortunadamente podemos decir pues que lo contrario suele darse, y lo contrario se estaba dando con esta iglesia ahí en Sardis. Y uno de los mejores ejemplos de esto lo da esta congregación en relación a lo que estoy diciendo, en el sentido del mal ejemplo, ¿verdad? Vamos a considerar 3 características de esta ciudad que precisamente se ven reflejadas en la iglesia. 3 características, 3 influencias del mundo que se reflejaban precisamente en la iglesia. En primer lugar, la de Sardis era una historia de glorias pasadas. ¿Por qué decimos que la de Sardis era una historia de glorias pasadas? Bueno, había sido una de las más antiguas y más grandes ciudades de Asia. Se habla que en el año 560 antes de Cristo, siendo Creso, repito, Creso su soberano, ¿ves? Creso murió en el año 546 antes de Cristo, fue el último rey de Lidia. Entonces, siendo Creso su soberano, llegó a convertirse en la capital de un antiguo reino. Y la ciudad original fue construida sobre el monte Molus. Ahí sobre este monte fue construida la ciudad, monte Molus. Al pie de la montaña, noten, había un río en cuyo lecho se depositaba una arena que era muy rica en oro. Imagínense, había este río, se depositaba una arena y era esta arena muy rica en oro. Este oro contribuyó a la gran riqueza de Creso. Bueno, el nombre de Creso, hermanos, se usa para referirse aún hoy en día al que posee grandes riquezas. Quizás en nuestro entorno no es muy conocido esta situación, pero en estos lugares sí fue conocido el decir ser un Creso sería decir un millonario, uno que tenía mucho dinero. Así se identificaba en este tiempo. Entonces fue así como Creso instituyó la primer moneda de curso legal. Imagínense, este soberano, este hombre que gobernaba ahí, fue el que instituyó la primer moneda de curso legal. Según se ha afirmado, fue en Sardis donde se concibió la idea de dinero que hasta la fecha ha perdurado. Allí en Sardis se concibió la idea de dinero que hasta la fecha ha perdurado. En otras palabras, podemos decir que Sardis fue la primera ciudad
que puso en circulación monedas estandarizadas, cuyo peso estaba garantizado por una certificación impresa por el gobierno. Bueno, si lo retrocedemos un poco, vayamos a nuestra propia historia, a principios del siglo pasado, en los años 1900, todavía por los años 1920, 1930, en las fincas de café se usaban monedas locales, se usaban las bambas, se usaba de tal manera que los mismos colonos podían usarlas dentro de la misma finca para poder adquirir sus productos comestibles. Y así pues sucesivamente los países han ido haciendo sus propias monedas. Entonces, cuando Ciro el Grande, rey de Persia, capturó la ciudad, se dice que transportó, óigase bien, en aquel tiempo, transportó el equivalente a 600 billones de dólares en puro oro. Transportó el equivalente a 600 millones en monedas de puro oro. Hermanos, estamos hablando de una verdadera fortuna. Estas son situaciones que se dieron allí para la ciudad de Sardis. Otra causa de la riqueza de esta ciudad la constituía también el hecho de ubicarse muy cerca de la confluencia de varias vías que la unían entre las ciudades costeras y otras vías importantes del interior. Usted, por ejemplo, llega a lo que nosotros conocemos como Cruz Calle. Usted llega a un desvío donde tiene varias bifurcaciones y debido a esas bifurcaciones las ciudades se hacen importantes porque tienen el acceso a varias ciudades más. Entonces, la ubicación geográfica también de Sardis permitía esta situación que le permitió ese desarrollo comercial. Fue de este modo que llegó a convertirse en una rica ciudad comercial. Sardis llegó a ser, hermanos, una rica ciudad comercial. El segundo aspecto que quiero hacer notar en relación a la influencia y las condiciones de ciudad que se dio en este tiempo es que a Sardis se le conocía por su exceso de confianza. Yo les explico por qué se le conocía a Sardis por su exceso de confianza. No era para menos, pues la ciudad original había sido construida sobre la cumbre de un espolón del monte Molus. ¿Qué quiero decir como un espolón? Ustedes conocen, por ejemplo, cuando se habla de un espolón en el pie, es un crecimiento del hueso, es una bifurcación. Pues esto es lo que estoy hablando geográficamente en relación a Sardis. Había sido construida sobre la cumbre de esta bifurcación del monte Molus, el cual constituía una fortaleza natural. Se dice que los costados de este espolón, que se elevaba a unos casi 500 metros sobre el nivel de una amplia y fértil planicie, no presentan irregularidades, o sea, no es un terreno escabroso, es decir, un terreno adecuado para la construcción. Entonces no presentan irregularidades y son casi perpendiculares.
Entonces, el único acceso a la ciudad lo constituía una estrecha vía que podía ser defendida por un puñado de hombres. Debido a esa estrechez y debido a ese único acceso, de allí es donde venía la confianza que ellos tenían en relación a su condición geográfica. Entonces la de Sardis parecía, por decirlo así, hermanos, una posición inexpugnable, o sea, una posición que difícilmente podía ser tomada militarmente hablando, porque era muy fácil para ellos controlar cualquier invasión que se diera. No había otra manera de tener acceso a esta ciudad. Entonces, ¿pero qué es lo que vemos? Cuando Ciro de Persia amenazó con invadirla, Creso, que ya hemos visto que era el rey de Sardis, se confió en lo que un oráculo le había dicho en cuanto a que él podía derrotarlo. O sea, tuvo, en otras palabras, un exceso de confianza. Los oráculos paganos eran deliberadamente vagos en sus llamadas predicciones inspiradas, entre comillas, la palabra inspiradas, entre comillas, pues esta era su manera de evitar que se les probara su falsedad. Así, de esta manera se hablaba acerca de estos oráculos. Entonces, cuando Creso pues reconoció que no podía derrotar a Ciro, no le quedó más remedio que refugiarse en su inexpugnable fortificación. Y Ciro entonces ofreció una recompensa a cualquiera que pudiera encontrar una vía alterna por el cual él pudiera entrar en la ciudad. Y se dio un incidente. Fue así como un soldado persa se puso a vigilar y pudo observar cuando el casco de un soldado sardiano, o sea, un soldado de Sardis, cuando este casco cayó rodando por un costado de la montaña. Un rato después, el soldado sardiano apareció al pie del espolón para recoger su casco. ¿Qué es lo que se pudo ver acá en este incidente que se dio de este soldado? Que el soldado persa que estaba vigilando estimó que si el soldado sardiano pudo bajar por la pendiente, entonces los persas podían subir. O sea que llegaron a la conclusión que sí podía haber acceso a la ciudad de Sardis, que iba a ser difícil desde el punto, pero que se podía. Así que puso una señal en aquel lugar y por la noche un pequeño grupo de soldados persas escalaron el costado de la montaña. Estoy hablando en esto precisamente por ese exceso de confianza que se dio de Creso, de sus gobernantes, de sus soldados, que creían que la ciudad era inexpugnable, pero que realmente de una u otra manera se quitó este mito o esta confianza que había. Hallaron la fortaleza indefensa a causa del exceso de confianza de los sardianos y la ciudad cayó. La ciudad, hermanos, cayó. Por eso podemos ver que esto volvió a ocurrir. Se dice que volvió a ocurrir 100 años después. 100 años después volvió a ocurrir, cuando se está hablando precisamente ya en los tiempos en que el Señor dirige esta carta a la iglesia en Sardis. Bueno, el tercer aspecto importante de la influencia en esta relación
como ciudad que se vio reflejada en la iglesia, hermanos, es que para finales del siglo I, o sea, en la época que se escribe esta carta del Señor para ellos, para la iglesia en Sardis, o sea, para finales de este siglo I, Sardis vivía de pasada gloria. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si es que Quesaltepeque fue glorioso. Si es que Quesaltepeque hace 100 años aquí entraron unas tropas que venían de Guatemala y aquí les derrotamos. Y así hablan los pueblos. Allá en Chalchuapa, en el camino al Trapiche, estaba un busto del general Justo Rufino Barrios. El general Justo Rufino Barrios fue un general invasor de las tropas guatemaltecas en los años 1870 más o menos, e invadió a las tropas salvadoreñas por ese lado de Aguachapán y entró triunfante, pero ahí fue derrotado. Allí murió el general Justo Rufino Barrios. Todavía los chalchuapanecos que recuerdan esa situación, los que todavía son un poco viejos, ya casi no quedan. Mis padres eran uno de ellos. Yo conocía situación desde mi niñez. Todavía pueden hablar de ese busto que está ahí erigido, no precisamente al general en sí, sino porque ahí fue derrotado ese general Justo Rufino Barrios. Pues hermanos, Chalchuapa vivía de ese honor en algunos tiempos pasados, repito, cuando yo era niño. Así viven los pueblos. Para finales del siglo I, Sardis vivía de pasada gloria. Es que fuimos inexpugnables. Sardis era difícil que lo tomaran. Después que Ciro capturó a esta ciudad, a los sardianos, hermanos, no se les permitió hacer armas de guerra. Una vez Ciro fue tomada por Ciro, Sardis fue tomada por Ciro, a los sardianos nunca se les permitió hacer armas de guerra. Imagínense qué contraste. Las únicas cosas que los padres sardianos podían enseñarles a sus hijos era tocar la lira, danzar y comerciar. Era todo lo que podían hacer, lo que podían enseñarle a sus hijos: tocar la lira, danzar y comerciar. Sardis era una ciudad de músicos aficionados, de orquestas de baile y tenderos. O sea, los tenderos son los que atienden un negocio, una tienda. Esa fue la característica que le quedó después de haber sido una ciudad totalmente inexpugnable. Más adelante, en el año 17 después de Cristo, se habla que esta ciudad fue destruida por un terremoto y fue reconstruida, pero nunca volvió a recobrar su estado anterior. Nunca más volvió a tener esta gloria. Entonces, para el tiempo en que Apocalipsis capítulo 3, versos 1 al 6 fue escrito, Sardis era un pueblo de baja categoría que solamente vivía en el pasado. Un pueblo que solamente vivía de sus recuerdos. Un pueblo que solamente le comentaba o le tocaba comentar y decir: en el pasado fuimos gloriosos. Es como yo oía mucho a mi mamá cuando hablaba del precio de la libra de frijoles aquí en esta nación, que creo que, si no me equivoco, valía una libra de frijoles 5 centavos de colón. Una persona ganaba un colón y tenía bastante dinero, y todavía la gente de ese tiempo que yo tuve la oportunidad de oír hablaban de esa gloria de lo barato de la vida.
pero solamente esas situaciones se quedan en el recuerdo, no en la realidad de los tiempos presentes. Entonces, a Sardis le pasó esa situación de vivir nada más comentando su alegre pasado que habían tenido. Como podemos observar, la iglesia que estaba en Sardis tenía precisamente las características de esta ciudad. Por eso, hermanos, les he pedido el tener especial atención a lo que he estado describiendo en relación a estas características tan importantes, porque van a ser aplicables a lo que nos toca ver en relación a esta situación. Voy a empezar a ver nada más una pequeña parte del versículo 1, donde se habla de la consoladora descripción que ahí se presenta. Una consoladora descripción, es decir, antes de diagnosticar los males de que adolecía la iglesia que estaba en Sardis, Jesús primero se da a conocer, miren cómo dice, como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Miren qué hermoso, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esta es la más consoladora de todas las descripciones que de sí mismo hace Jesús en las cartas. En la carta a la iglesia que estaba en Éfeso, Jesús también se da a conocer como el que tiene las 7 estrellas. Pero noten, aquí Él relaciona esta expresión con la idea inquietante de que Él anda en medio de las iglesias inspeccionándolas. Y la descripción completa, hermanos, es verdaderamente alentadora. Miren lo que dice el verso 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. La primera vez que aparece la frase los 7 espíritus en Apocalipsis es en el capítulo 1, verso 4, donde se refiere al Espíritu Santo. Como ya el Espíritu Santo había sido dado a los cristianos para ayudarlos y para fortalecerlos, recordémonos lo que nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 38, donde dice que una vez somos bautizados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El hecho, pues, de que Jesús tenga los 7 espíritus es una manera de dar a entender que Él está preparado y en condiciones para consolar a los cristianos. Él está preparado y está precisamente en condiciones para consolar a los cristianos. Es este mismo mensaje el que se transmite cuando se anuncia que Él tiene las 7 estrellas. El mismo mensaje, hermanos, hay que entender. Él está preparado y en condiciones para consolar a los cristianos. Según lo expresado en el capítulo 1, verso 16, recordando lo que dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Jesús sostiene estas 7 estrellas en su diestra, la cual es su poderosa mano de protección. Eso es lo que nos está indicando. Sostiene en sus manos estas 7 estrellas, lo que indica que esto es el símbolo de protección de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que Él tiene el poder de proteger. Él tiene el poder de proteger
Él tiene el poder de guardar de peligro a su pueblo. Entonces, termino con esta interrogante. ¿Por qué comienza Jesús la carta con este mensaje de consolación cuando la iglesia que estaba en Sardis no recibe un elogio para la mayoría de sus miembros? ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué se da este mensaje de consolación, hermanos? Bueno, es probable que con ello buscaba alentar a las pocas personas. Allí lo dice en el verso 4. Eran pocas personas. ¿Quiénes son estas pocas personas? Eran pocos cristianos que se mantenían fieles. Entonces, estas pocas personas que formaban parte del remanente fiel que había permanecido a pesar de las angustiosas circunstancias en las cuales se encontraban. Y es por ellas que el Señor está mostrando esta preocupación para la iglesia en Sardis. En las próximas clases vamos a seguir viendo el diagnóstico que se da, el llamado que se da a estos hermanos, y vamos a ver estos discípulos, los cuales algunos de ellos fueron perseverantes, y veremos por último las prometedoras bendiciones que se dan precisamente al que venciere. Como siempre, hermanos, Dios bendiga a cada uno de nosotros para aprovechar estos valiosos mensajes que se nos presentan para nuestra edificación en el Señor.